todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas de Ríos de Adoración, que el Señor Todopoderoso les bendiga grandemente con la luz de su Espíritu Santo. Este es, hermanos, la segunda parte del libro del Génesis. Estamos estudiando el capítulo 1. Ya hemos estudiado en el nombre de Cristo la parte 1 de este capítulo. Vamos en este día a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven, promesa del Padre, ven, envíanos, Señor, tu presencia para que podamos vivir, agradarte y hacer tu santa voluntad. Abre nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos vivir cercanos a ti, cercanos a tu santidad, Señor Jesús. Bendito tú eres, Jesús, porque tú nos ayudas a seguir caminando, Jesús, en tu santa presencia. Ayúdanos, Jesús, a amarte, a glorificarte, a creer en tu palabra, a confiar en ti, Señor. Bendito tú eres, Jesús. Abre nuestro entendimiento para hoy estudiar tu santa palabra, Señor, para vivir confiados en ti y reconocer, Señor, que tú te manifiestas a través de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Jesús, a entender tu palabra cada día, a vivirla, agradarte a ti y hacer tu santa voluntad, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, con tu fuerza, con tu victoria, a caminar, a vencer todo. Maravilloso tú eres, Señor, porque eres un Dios de esperanza y un Dios de fe. Maravilloso tú eres, Jesús. Maravilloso tú eres, Señor Jesús, que estás en nosotros en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Bien, mis hermanos y hermanas, nos hemos quedado en el versículo 11. En el versículo, vamos a verificar si estamos en lo correcto. Claro, nos hemos quedado, hermanos, en el capítulo 10, en el versículo 10, y dice la palabra: y así fue, a la parte seca Dios la llamó tierra, y a la que se había juntada la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo: que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Aquí, hermanos, hay una división horizontal de las aguas. Antes nosotros vimos, cuando leemos el principio, que las aguas se encontraban por encima, o sea, estaban de nuestro nivel, fueron separadas de las que se hallaban por debajo. Mientras que aquí el agua se separó de la tierra, y podemos decir que esta afirmación no está en contra de la ciencia, porque se ha llegado a la conclusión que la totalidad de la superficie de la tierra en la que hoy vivimos estuvo en una época cubierta de agua. Y sobre esto Dios no nos ha revelado detalles, así que toda suposición no pasaría de ser una especulación. Aquí, hermanos, observamos que el texto dice que Dios llamó a lo seco tierra. Parece que se hubiese estado preparando para diseñar ese lugar habitable donde pudiese colocar al ser humano. Precisamente. Leemos también luego en el cuarto mandato creativo, en los versículos 11 y 13, que dice: y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. De Dios, hermanos, aquí está colocando la vida vegetal, porque el hombre hasta el diluvio era, según lo que se cuenta, se alimentaba de todos estos frutos. Se puede decir que era vegetariano. Con la formación de las plantas se completa el tercer día. De ahí prosigue el relato
con el quinto mandato creativo. Leamos ahora el 14, de 14 al 19. Entonces dijo Dios: que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día, la pequeña para alumbrar de noche, y también hizo las estrellas. Hasta ahí llegamos. Dios no creó el sol y la luna en ese momento. Ya se encontraban allí, hermanos. Él las colocó en su debida posición. Y una de esas lumbreras es del día, y la otra de la noche. Y aquí se añade además una frase: hizo también las estrellas. Fue esta una obra muy importante, de crear las estrellas, porque según un teólogo dice que Dios creó los cielos y la tierra y no dejó su obra incompleta, pues también creó las estrellas. Entonces aquí tomemos nota de que fue Dios el que dividió la luz de las tinieblas, y aquí es apropiado recordar que aún lo hace en la actualidad, hermanos, porque todavía hay personas que se preguntan sobre cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Dios ha trazado ya los límites, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos saber lo que está bien? Es que Dios ha revelado lo que está bien. Él ya estableció los ciertos principios, porque Dios divide. Dios separó la luz de las tinieblas, y en ello consiste la distinción entre el bien y el mal, hermanos. Lo hizo entonces y lo sigue haciendo ahora, en esta actualidad. Es importante que nosotros sepamos, como hemos leído aquí, las fechas especiales, literalmente, como se menciona en el versículo 14, habla de de la creación, ¿verdad?, de los días. Los tiempos señalados, es decir, las estaciones del año que Dios creó, y la fiesta religiosa correspondiente, así como los astros que en las religiones del antiguo Oriente eran adorados como dioses, y aquí son presentados como seres creados por Dios y no como una fuerza misteriosas que rigen del destino de las personas o como objeto del culto. Ahí viene esa enseñanza, hermanos. Nosotros sabemos que todavía hoy en la actualidad hay muchas personas que estudian los astros del cielo y le adoran. Continuemos, hermanos, leyendo hacia la parte 20 hasta el 23. Luego dijo Dios: que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Ahí vemos nosotros que de manera especial que dice: y así fue. La versión griega de la Biblia, en el texto hebreo no aparece esa frase, hermanos, de así fue. Y vemos aquí que dice que Dios creó los monstruos del mar. Son mencionados, hermanos, para indicar que también ellos han sido creados por Dios y que están bajo su dominio, y de ahí radica una de las principales diferencias entre este relato y el más famoso de los mitos babilónicos de la creación. Porque según este mito este último, la creación del mundo estuvo precedida por el nacimiento de varias generaciones de dioses,
y por la victoria del dios de Marduk sobre el monstruo marino, que era la personificación del caos originario. Y en contraposición con este relato mitológico, el libro del Génesis habla de un único Dios que existe desde siempre, hermanos, y que por sí mismo crea el universo con el poder de su palabra, como todo lo que existe ha sido creado por Dios, porque ya no queda lugar para adorar a los fenómenos de la naturaleza o cualquier otro ser animado o inanimado, hermano. Porque el ser humano, ustedes saben, hermanos, como nosotros hemos hecho diferentes representaciones en torno a la palabra de Dios, existen muchas tradiciones que están detrás. Quizá usted no la conozca porque le tocaría a usted realizar un estudio profundo, hermano, de la palabra. En estos versículos que nosotros hemos escuchado, aquí podemos observar ya un cierto nivel de desarrollo. Esto no significa que todo procedió de una pequeña célula, sino que Dios hizo un ser de cada criatura que a su vez se desarrolló. Porque Dios dijo, llénense las aguas de criaturas vivientes. Y el versículo siguiente añade según su género, hermano. Entonces la palabra género no corresponde al término de especies, hermano, al término del cual nosotros hablamos de Charles Darwin, sino que significa más que eso, hermanos. Según el diccionario, se refiere a una línea directa de descendencia dentro de un grupo. Por ejemplo, hermano, incluiría no solamente a un caballo, sino también a cada animal, dentro de la familia de los equinos, que son los aquí, ¿verdad? Y a partir de cada criatura se ha producido un gran desarrollo, pero también se ha producido más tarde una degeneración sucesiva. Y es así como esta sección del relato se completa con el séptimo mandato creativo de Dios. Vamos a escucharlos ahora, hermano. Entonces dijo Dios, que produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo, y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Ahí está, hermano. ¿Qué significa aquí crear al hombre a nuestra imagen? Ese plural, hermano, pronunciado por el único Dios, ha sido interpretado de diversa manera. Y en realidad lo que parece sugerir la idea de una especie de liberación del Creador en el momento de crear el género humano. De entre todas las obras de Dios, solo la creación del hombre es presidida por esa referencia a una solemne decisión divina, hermano. Y es que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero no en nuestro cuerpo físico, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Porque nuestro cuerpo, nosotros somos distintos cada uno, hermano. El ser humano mira lo físico y Dios no mira eso, hermano. Dios sabe lo que hace. Y de aquí, hermano, también vemos nosotros que el hombre, en hebreo Adán, designa aquí todo el género humano. Por ejemplo, en otros pasajes ese mismo término tiene el valor de un nombre propio, Adán. Dios creó a Adán a su imagen. Los seres humanos no son únicamente una creación especial de Dios, sino que hemos sido creados a su imagen. ¿Y qué significa eso, hermano? Que estamos dotados de características muy particulares que nos permiten entrar en una relación personal o de diálogo con Dios, que nos permite ejercer como representantes suyos el gobierno del mundo. Y más adelante encontramos que varón y mujer los ha creado. Dios señala aquí la condición humana a la que pertenece el hombre por la voluntad de él. Un ser sexuado. De ahí
que Dios le dio la bendición a ellos. Y dice, tengan muchos hijos, tengan muchos, escuche hermano, tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen las aves los peces y las aves y todos los animales que se arrastran. Entonces la bendición divina en el Antiguo Testamento, hermano, aparece muy con frecuencia la bendición sobre la fecundidad, como el don de la fecundidad, diciéndole que miren que sigan a los animales que se arrastran, a los peces, a las aves, domínenlo, a los animales que se arrastran, que pueden ser también, bueno, eso diríamos, bueno, la serpiente, que es lo que se arrastra. Eso, como alguna traducción, podríamos decir que hace referencia a todos los seres terrestres. Y en lo adelante, según algunos de los mitos muy difundidos en el Antiguo Oriente, los dioses crearon al hombre para que le proporcionara alimento, hermano, y realizaran los trabajos de los sérviles que ellos necesitaban para su bienestar. Y aquí, en cambio, Dios es el que proporciona todo lo necesario para el bienestar de los seres humanos, ya que Él no padece ninguna necesidad. Todo, hermano, estaba muy bien. Y ese superlativo se refiere de una manera muy específica, no a una obra en particular de Dios. Cuando Él dice en ese último apartado, el versículo 31 del capítulo 1, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Este muy bien como superlativo se refiere a que toda la creación estaba en una obra perfecta según su voluntad. De esta parte, hermanos, nosotros finalizamos esta palabra que es eterna, que actúa hoy con la misma autoridad, con el mismo poder y eficacia, y con la misma palabra se hizo carne en Jesucristo. Él llega a la vida de las personas que oyen y se abren para morar en ellas. También Él puede llegar a ti para crear una vida espiritual nueva. Así como Él creó todo para gloria y honra de su nombre, también nos bendice a nosotros, hermanos, con su bendición. Y estudiando este pasaje bíblico del libro del Génesis de la creación, nosotros podemos ver los diferentes matices que presenta y lo que significa este estudio bíblico para nosotros. De ahí que, hermanos, pongamos nuestra esperanza en el Señor y sepamos que Dios ha creado todo con el fin de que nosotros podamos acercarnos a Él. Y este libro del Génesis nos ayuda a nosotros a entender cómo vemos a Dios trabajando y aprendemos que su plan para nosotros es que nosotros trabajemos. En nuestro trabajo desobedecemos y obedecemos a Dios. Y de igual forma nosotros descubrimos que Dios trabaja tanto en nuestra obediencia como en la desobediencia. Dios crea el mundo. Y lo primero que nos dice la Biblia es que Dios es creador. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios habla y las cosas que no existían antes surgen. Comenzando en el mismo universo, hermano. La creación es un acto exclusivo de Dios, no es un accidente, no es un error, ni el producto de una deidad inferior, como nosotros hacíamos menciones, como escuchamos del Antiguo Oriente, que es sumamente importante que usted lo pueda escuchar, lo que se habla en el Medio Oriente, en el Antiguo Oriente, hermano, porque la palabra de Dios ha perdurado a través de los siglos, a través de los años y de muchas situaciones en el mundo,
pero en torno a ella existen muchas ideas. Y dependiendo la cultura en la que se desarrolla o la que llega, va a tener contraposiciones. Así que, hermanos, Dios en su expresión de sí mismo es un Dios creador y que nos ama grandemente. De aquí partimos, hermanos, a una historia fascinante del libro del Génesis. Demos gracias a Dios por este día. Que Él nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom, shalem.